Y un tema que da mucho que hablar últimamente, pues el carácter, la forma de tratar, la forma de correr, la forma de reaccionar, la forma de dirigirse al público de los transportistas, de los choferes, de los cobradores, deja mucho que desear. Sí, porque sí, realmente uno sube a un carro o ve cómo tratan a los chicos o simplemente los empujan o a la volada, pie izquierdo, pie derecho, no sé cómo dicen, Sí. pero Pie derecho, pie derecho. pie derecho, ¿no? Para Avanza, al fondo hay sitio. Con sencillo. Y lo que acaba de pasar, este chofer que atropelló a una policía y se la llevó encima, Sí. ¿no? Estuvo aquí al costadito. Esa falta de respeto también, no solamente con los niños, sino con las propias autoridades, con los policías, con los bomberos. Plomo, plomo, le dice el cobrador al chofer, o sea... ¿Qué significa? Yo no sé tampoco, pero creo que alguien que no paga su pasaje o algo así, ellos tienen sus códigos de comunicación. Pero está aquí con nosotros el doctor Paulo Ruiz Grosso y la doctora, bueno, solamente el doctor Paulo Ruiz Grosso, para hablarnos de un tema importante, trastornos mentales en transportistas de Lima. El doctor Paulo Ruiz Grosso, médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, coméntenos, ustedes han realizado un estudio acerca de este tema de trastornos mentales de los transportistas en nuestra capital. Correcto. Tuvimos la suerte, el agrado y la oportunidad de poder conducir este estudio que fue encargado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2009. ¿No? ¿Qué universo utilizaron? Exacto. Sí, bueno, el estudio consistió en encuestas que fueron aplicadas a choferes de transporte público, específicamente conductores de mototaxis y de lo que se conoce como coasters, ¿no? Ya. Que son los que brindan transporte, servicios de transporte público, ¿no? Las personas fueron reclutadas para el estudio en los distritos de San Juan de Miraflores y de Caraballo, ¿no? Donde son, digamos, de los lugares donde hay las principales bases donde se inician las rutas de transporte, ¿no? ¿Se tuvo en cuenta las edades de los choferes, de los transportistas? La metodología de trabajo consistía en tratar de recoger la información de todos ellos, ¿no? No hemos preferido tomar de ninguna edad en específico, ¿no? Y tenemos datos de las edades, ¿no? La edad promedio, por ejemplo, de los conductores de coasters era de 40 años, y mientras que de los mototaxistas de 32 años. En los mototaxistas hay muchos jóvenes. Correcto. Incluso menores de edad. Nosotros, como criterios de inclusión para el estudio, ¿no? Los estudios de investigación normalmente tienen criterios para saber cuándo alguien entra al estudio o no, por una cuestión de protección de menores de edad, ¿no? Uno de los criterios era que sea mayor de edad, pero en campo sí pudimos observar lo que usted dice, ¿no? Que incluso hay algunos que parecían ser menores de edad, ¿no? No podemos confirmarlo, pero... ¿Cuánto tiempo demoró el estudio? El estudio demoró alrededor de 5 meses la recolección de datos, y previo a eso otros 3 o 4 meses los pasos previos, ¿no? El diseño del estudio, poder hacer la herramienta de recolección de datos y los permisos éticos respectivos previos a la recolección de los datos. Han pasado 5 años casi, ¿no? El estudio fue encargado en el año 2009, fue realizado durante el año 2010 y a comienzos del año 2011 la universidad entregó el informe final al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Lo que acaba de salir ahora, el 30 de junio, es el artículo científico, ¿no? Existe una diferencia entre un artículo científico y un informe final para la entidad que pide la consultoría, ¿no? Normalmente la información científica pasa a través de un canal que se llama proceso de revisión por pares, ¿no? Los datos son analizados, revisados y luego enviados a una revista científica que hace para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Un control de calidad con personas que considera expertas en el tema, y luego ahí recién sale publicado, ¿no? ¿Y qué dice ese informe científico? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado es que la frecuencia, ¿no? La prevalencia, qué tan común son los trastornos mentales más comunes
en los transportistas es bastante más elevado de lo que se conoce para la población limeña en general, ¿no? De los resultados más importantes, ¿no? Es la frecuencia de problemas de uso de alcohol, ¿no? Que salió en un 73%, ¿no? 73%. Correcto. Hay que clarificar, ¿no? Que en las encuestas se utilizan herramientas que se llaman de tamizaje, ¿no? De screening, que no confirman que alguien tenga un trastorno, sino más bien te dice que alguien tiene una elevada probabilidad de poder tener algún tipo de desorden mental. ¿No? En este caso, ¿no? 73% de las personas que completaron las encuestas tuvieron una alta probabilidad de poder tener algún problema de uso de alcohol, ¿no? Ajá, pero aclaremos, el alcohol luego de la jornada de trabajo. Claro, esto no mide manejar estando alcoholizado, ¿no? Mide en general problema de uso de alcohol en la vida, ¿no? No es manejar bajo estado de ebriedad. No, pero que ya es un problema, ¿no? Que luego de la jornada de trabajo el 73% consuma alcohol. Y quiere decir que hay un problema de pronto de depresión, un problema que empuja a la persona a buscar una oxigenación, entre comillas, ¿no? Correcto, ¿no? Es una interpretación válida, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, con el resto de población de Lima, ¿no? Este 73% se compara con el 21% de personas que en la población general tienen algún problema de uso de alcohol, ¿no? Entonces es más o menos 3.5 veces más alto, ¿no? Que es más o menos lo mismo que ocurre en el caso de depresión y de ansiedad, ¿no? En el caso de depresión, por ejemplo, los transportistas tuvieron alrededor de 4 veces más probabilidades que lo que se ha reportado en encuestas poblacionales en Lima metropolitana, ¿no? Tanto la depresión como la ansiedad, ¿no? Tienen un problema importante de lo que se llama comorbilidad, o sea, viene junto con problemas de uso de sustancias. Claro. Y en el Perú el problema de uso de sustancias de lejos más importante es el abuso de alcohol, no solo en transportistas, sino en población general también. Es cierto. Y yo me imagino, poniéndome en el lugar de los transportistas, un chofer que tiene que trabajar hasta 13 horas diarias, que se levanta muy temprano, que no ha dormido bien, que a veces duermen 4 horas, y que luego tienen que lidiar todo el día, no solamente con la manera como actualmente está el transporte en Lima, sino también mirando, contando mentalmente, parece increíble, pero a veces es cierto, cada pasajero que va subiendo a su unidad para sacar cuentas si le va a alcanzar luego para pagar el alquiler de una unidad, por ejemplo. Correcto, es una apreciación, de nuevo, sumamente certera. En promedio, nosotros hemos visto en el estudio, y estos son datos autorreportados, es decir, que las mismas personas escribían cuántas eran las horas de trabajo, ¿no? Los conductores de cústers trabajaban en promedio 14 horas al día, y los de mototaxis 10 horas al día, ¿no? Y como usted dice, no es un trabajo de oficina, ¿no? De 14 horas, es un trabajo en el cual uno está sometido al mismo estrés que condicionan probablemente sus otros compañeros de trabajo, ¿no? Por eso están al gana-gana, ¿no? Correcto, y ese es un punto muy importante, ¿no? Cuando se nos pregunta cuál podría ser un mecanismo con el cual podríamos tratar de solucionar esto, ¿no? Se puede hacer intervenciones terapéuticas, se puede tratar de hacer diagnóstico rápido y dar tratamiento, pero probablemente, ¿no? Los principales condicionantes de esto, que es el modelo de negocios de transporte que hay en este momento, vaya a continuar, y mientras eso no cambie, yo sinceramente creo que todo el resto de esfuerzos va a ser poco productivo. ¿Por qué? Porque haciendo una sobresimplificación de cómo aprendemos nosotros, ¿no? Nosotros aprendemos o por castigo o por premio, ¿no? Entonces, si un transportista durante 14 horas al día está sometido al hecho de tener que, para ganar 1 sol o 2 soles, cerrar a otra persona o apiñar a alguien o meter más gente a su carro, y no olvidemos también que la mayor parte de estas cosas ocurren en horas punta, entonces el momento para sacar la platita, o ya en otro momento ya no se puede. Entonces este sistema finalmente refuerza el hecho de que
las personas puedan tener conductas que el resto de la sociedad considera como nocivas, ¿no? Cerrar el carro, de repente meter más gente de la que debe al micro, no respetar las reglas, no respetar las reglas. ¿Pero por qué? Porque es la manera que ellos buscan cómo ganar. O sea, a nosotros como pasajeros, ¿no? De repente nos puede parecer como algo sin sentido, pero tiene todo el sentido del mundo cerrar a alguien si es que por cada 5 personas que cierran es una lata de leche Gloria más que llevas a tu casa. Es cierto. No, y aparte de eso, bueno, es la forma de vivir de ellos y de llevar el pan de cada día a sus casas, pero lo que me parece curioso es que ellos como que están mentalizados de tal manera que no les importa cuando el público les insulta de todo, cuando se paran y apiñan a la gente y le dicen, ya, avanza. Tienen una coraza, parece, ¿no? Sí, bueno, una de las mediciones que hicimos, ¿no? Era lo que se denomina el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es, digamos, un constructo psicológico, no es un trastorno mental como es la depresión, la ansiedad, es un constructo que se hace para que tiene algunas dimensiones, ¿no? Como despersonalización, agotamiento emocional y realización personal, ¿no? Entonces, este trastorno, ¿no? Usualmente se lo estudia en personal de salud, ¿no? Personal que tiene contacto con otras personas. Y es especialmente preocupante porque hace lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Despersonaliza al individuo y hace que veas al otro ya no como una persona, sino como un objeto más, ¿no? Esto, por ejemplo, es una percepción y es un problema también en atención en salud, ¿no? En médicos, enfermeras y tecnólogos médicos que tienen contacto con las personas, pero el mismo fenómeno se ve también en los transportistas, ¿no? Ahora, hay una cosa también que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El ambiente laboral hace mucho para que nosotros tratemos bien o mal a nuestros clientes o a nuestros pacientes, ¿no? El ambiente laboral como el modelo de negocio que ahora es más frecuente en transporte público, ¿no? Hace que el transportista, como estábamos viendo, tenga conductas inadecuadas. Estas conductas inadecuadas, a su vez, generan en el pasajero conductas violentas hacia también el mismo conductor en respuesta, ¿no? Muchas veces legítima, ¿no? O sea, si alguien acelera cuando estás bajando, tienes derecho a molestarte y eso no es nada malo. Claro. Pero en todo caso, muchas veces ya por la misma experiencia, nosotros también subimos a los servicios de transporte asumiendo que el chofer es el malo, ¿no? Y estos ya son roles que se van formando y tampoco ayudan mucho al sistema. Predisponemos, ¿no?, de alguna manera nuestra conducta, ¿no? Y muchas veces con razón, ¿no? Porque digamos, en el día a día hemos vivido también abusos por parte del sistema de transporte, ¿no? Pero yo sinceramente creo que este estudio es importante. ¿Por qué? Porque muestra que no solamente es el pasajero el que está sufriendo, sino los choferes. Los mismos choferes están sufriendo. O sea, no son enfermedades leves, el abuso de alcohol, la depresión y los trastornos de ansiedad. Son de las enfermedades que más carga de enfermedad, que es una medición que se usa para ver qué tan mal es una enfermedad, dan, ¿no? Eso es un problema importante y yo considero que quien sea que vaya a tener el rol de reglamentar las modificaciones que se están haciendo digamos en el transporte público debe tomar en cuenta que mejores condiciones laborales, que quiten la necesidad de esta guerra por el pasajero, ¿no? Que quiten del medio esta necesidad, puedan ser implementadas, ¿no? Haciendo un paralelo con las empresas que están mejor organizadas y que pagan a sus choferes con un sueldo mensual, con un monto fijo. ¿Cómo es la reacción de ellos, psicológicamente hablando? Nosotros no hemos tenido oportunidad de poder entrevistar a las empresas de transportes que tengan un sueldo fijo, ¿no? Por ejemplo, esto se vio probablemente a partir del año 2011 o 2012, donde ya apareció el metropolitano, ¿no? Que es un modelo de negocio distinto. Estos datos vienen en la gran mayoría de empresas en las cuales se trabaja de la manera que se venía trabajando. Ya, pero esa podría ser la solución. Yo creo que... Hablando del entorno. Este estudio no muestra evidencias para decir eso, ¿no? Ya. Pero definitivamente las variables de carga laboral, ¿no?, son las que más explicaban los trastornos mentales. Y en ese sentido podríamos inferir que sí, ¿no? Que
que el hecho de tener una carga laboral fija, un número de horas fijo de trabajo, con un sueldo fijo, podría mejorar la salud mental de los transportistas y al mismo tiempo también crear un mejor ambiente dentro del sistema de transporte, ¿no? Ahora, esto que estoy diciendo tendría que confirmarse de repente haciendo un estudio, por ejemplo, con el perfil de salud mental de los choferes del Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Que yo sospecho, ¿no? Por lo que yo también veo, ¿no? Soy un usuario tanto del Metropolitano como de los otros servicios de transporte, y se nota, ¿no? que los transportistas, los choferes del Metropolitano suelen estar más tranquilos, sí, más relajados, ¿no? Que tienen un sueldo ellos. El trato es diferente, claro, fijo. Un sueldo fijo, ¿no? Con todos los beneficios que pueda tener una persona que trabaja. Que es la forma más correcta, pienso yo, de tener a nuestros choferes, porque si hablamos de víctimas, las víctimas más golpeadas son los universitarios, son los escolares. Sí, las personas mayores. Exacto, porque ellos se la tienen que pasar horas de horas a veces esperando para llegar a sus casas, porque los choferes, ese plomo justamente... Sí. Va a subir alguien que no me rinde. Que no va a pagar pasaje, y esos son los bomberos o policías, ¿no? Correcto, hasta donde tengo entendido al menos, ¿no? Pero tienen códigos que yo tampoco conozco. Pero lo interesante es buscar las salidas, buscar las alternativas que puedan mejorar de alguna manera este servicio que lo sufrimos todos los días y que a diario estamos siempre comentándolo, pero a veces no encontramos la solución, y creo que esta es una manera de, en todo caso, ponernos sobre la mesa y ya buscar las soluciones. Correcto, estoy de acuerdo. Las soluciones finales en este caso no dependen de reordenar el sistema y el negocio de transporte. Pero mientras tanto, ¿no? Y a mí me gustaría hacer un llamado, ¿no? Para todas las personas que en este momento puedan estar conduciendo transporte público, no solamente choferes de mototaxi y de cústers, ¿no? Taxistas, conductores de combi, de repente algunas personas que por su labor, ¿no? Son choferes privados que todo el día también están manejando, ¿no? Por su mismo trabajo están expuestos a tener una mayor probabilidad de tener problemas de abuso de alcohol, de depresión, y llamarlos a que si ellos sienten que de alguna manera su vida se ve afectada por un consumo de alcohol, de repente su familia lo critica, de repente está gastando mucho dinero en esto, acudan a un servicio de salud para poder ser evaluados, ¿no? Si es que sienten que su vida ha cambiado negativamente, ya no disfrutan de hacer las cosas como antes, no duermen bien, sienten que ya no descansan, acudan también a un médico, ¿no? Los trastornos mentales, a pesar de todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, son trastornos orgánicos, son trastornos que están en el cerebro, pueden tratar, que tienen un buen tratamiento, que el tratamiento no es caro, no es adictivo y funciona en la gran mayoría de personas, ¿no? Pero la cuestión es el tiempo también, pues. Están trabajando 14 horas y en qué momento van a ir, por ejemplo, a poder contactarse con un médico, con un especialista, con un psicólogo. Además estamos hablando de que a las justas hacen ellos para pagar una mensualidad, entonces me imagino destinar un dinero para un tratamiento, una terapia, una consulta médica, escapa ya de sus bolsillos. Y si pierden 1 o 2 horas hasta pueden ser reemplazados por otro chofer que esté esperando, ¿no? Uh-huh. Puede ser cierto. Una cosa que quisiera decir, ¿no? El tratamiento para depresión, para ansiedad, por ejemplo, no tiene que ser un tratamiento muy costoso. O sea, tengo entendido que el CIS, por ejemplo, en este momento está cubriendo la parte de consulta para trastornos mentales, y la parte de farmacológica, ¿no? Los medicamentos no tienen por qué ser muy caros, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado esto de que se dice que el tratamiento de los trastornos mentales son caros, y es verdad, hay algunos trastornos mentales que sí su tratamiento puede ser un poco más caro, pero depresión y ansiedad no suele ser el caso, ¿no? La gran mayoría suele responder bien a medicamentos de primera línea que son bastante accesibles, ¿no? Bueno, si hablamos del CIS y de cualquier otra forma en la que ellos se puedan atender médicamente, realmente sabemos que el tratamiento va a ser como pasadito por agua tibia, no van a profundizarlos totalmente, y lo que ellos necesitan es de repente profundizar para tener un mejor resultado en el tratamiento. El tratamiento de primera línea de tanto de depresión como de ansiedad
suele ser el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay un gran debate de si el tratamiento farmacológico no es tan bueno como el tratamiento con psicoterapias, por ejemplo, y un tratamiento, entre comillas, más profundo. La evidencia científica lo que muestra es que lo mejor que puede tener una persona que sufre de algún trastorno mental es la combinación de ambos, tanto farmacológico como psicoterapéutico. Sin embargo, digamos, tomados por separado, tanto la psicoterapia sola como la terapia farmacológica sola también son eficaces, ¿no? Pero aquí hay un tremendo problema y usted lo va a entender porque es médico. El tema de que la gran mayoría de esta gente tiene un alto porcentaje de consumo de alcohol, y ahí hay un choque entre el alcohol y la medicina. Por eso la terapia tiene que ser más fuerte, porque primero tienen que dejar de consumir el alcohol para luego poder meterse a consumir medicinas. No necesariamente, incluso hay algunos fármacos que se utilizan en la actualidad para problemas de uso de alcohol. Ahora, 73% no es que todos sean adictos o dependientes al alcohol, ¿no? Hay varios grados ahí metidos, ¿no? Desde el uso frecuente, o lo que se llama abuso, ¿no? Hasta la dependencia, ¿no? No todos ellos requieren el mismo nivel de tratamiento, ¿no? ¿El perfil psicológico de un conductor de combi es diferente al de un Custer, por ejemplo? No, nosotros no hemos hecho diferencia en cuanto a conductor de combi con Custers. Sí hemos hecho una diferencia en cuanto a conductor de mototaxi con Custer, ¿no? Lo que nosotros hemos podido observar en el estudio es que la frecuencia de trastornos mentales no parece ser distinto en choferes de mototaxi con choferes de Custers. Sin embargo, el perfil de trabajo sí había algunas variables que eran distintas, ¿no? El número de horas de trabajo, por ejemplo, solía ser menor en choferes de mototaxi que en choferes de Custers. El hecho de tener seguro de salud también era algo más frecuente en choferes de Custers. Ahora, todo esto probablemente tenga que ver también con la edad, ¿no? Como usted mencionaba, los choferes de mototaxi suelen ser más jóvenes, en promedio 10 años menor, ¿no? Menos necesidades, por tanto, ¿no? Puede ser. Es posible. Otra cosa interesante es que... Permítame una llamadita, tenemos ahí 2 personas esperando en línea. Jorge del Rima, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Yuli. Buenos días, Jorge. Adelante con su consulta. Sí, en reiteradas oportunidades a diferentes invitados suyos, especialistas en medicina, he escuchado hablar del término enfermedad, llamándolo así a la depresión. Mi consulta es, ¿por qué el seguro no lo ve de tal manera? El seguro no considera la depresión como una enfermedad. Eso me gustaría saber. Gracias, Jorge. Vamos con Pedro de Arequipa. ¿Cómo está, Pedro? Señorita Yuli, buenos días. ¿Cómo está? Señor Manuel, buenos días. ¿Cómo está, don Pedro? Buenos días. ¿Sabe qué, señorita Yuli? Yo creo que el problema radica en que los señores de las empresas, de los choferes, de las combi, es que contratan generalmente a las personas que vienen de las provincias. Entonces muchas de estas personas vienen a veces sin educación y no saben tampoco qué es educación vial. Entonces lo que tendrían que hacer es educar primero a ese personal para que sepan tratar a las personas, a los pasajeros, no como se trata a las personas en la sierra, porque yo he trabajado muchísimo por las alturas en la sierra, especialmente en Caylloma, y veo cómo se tratan ellos. Entonces ellos piensan que en la ciudad pueden tratar también así a nuestros paisanos, ¿no? Entonces debe haber un poquito más de educación vial a los cobradores y a los choferes que muchas veces reaccionan violentamente, así, maltratando a veces a las mujeres policías, como ha sucedido hace días, ¿no? Gracias, Pedrito. Gracias, Pedro. ¿Comentamos, doctor? Sí, digamos, yo he estado utilizando el término enfermedad con el término trastorno de manera intercambiable, ¿no? Digamos, técnicamente la diferencia entre ambos, ¿no? Es que en el caso de los trastornos no existe, digamos, el conocimiento completo de cuál es la vía causal, ¿no? O sea, qué es lo que causa la depresión, qué es lo que causa la ansiedad. Y por eso
digamos, poniéndolo en términos sencillos, no se lo considera una enfermedad, ¿no? Esto, sin embargo, el oyente, Jorge, si no me equivoco, tenía razón, ¿no? Hay un problema importante en el cual los seguros de salud, especialmente los privados, no cubren ni el tratamiento psicológico, ¿no? Psicoterapéutico, ni el tratamiento farmacológico, ni siquiera las consultas hechas por el psiquiatra, ¿no? Incluso existen algunos seguros privados, ¿no? De organizaciones multinacionales como la ONU, este tipo de cosas que sí lo cubren, pero digamos el común de seguros se agarra de esto de que no hay una causa específica para negar el hecho de cubrir estos desórdenes. Ahora, tengo entendido que salud y tanto de salud como el MINSA sí los están cubriendo, ¿no? Lo último que supe en MINSA fue que el SIS estaba cubriendo la parte de lo que es la consulta y se tenía proyectado que cubra también la parte de la medicación de primera línea, ¿no? Porque está dentro del petitorio del Ministerio de Salud, ¿no? En cuanto a lo que decía el segundo oyente, ¿no? Pedro, ¿no? En el estudio pudimos ver que es correcto, ¿no? La frecuencia de migrantes, de migrantes trabajando como conductores de transporte público era digamos, más alta que en Lima en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que normalmente las personas vienen de los distritos donde se asentó la migración que vino post-terrorismo, ¿no? Ahora, parte de los migrantes es quien habla, ¿no? Yo también soy un migrante que viene de Trujillo. Yo también, de Trujillo. De Trujillo, sí. Entonces, ¿qué culpa tenemos, no? ¿Qué es eso? No es el hecho de... Es una broma, por favor. No es el hecho de ser migrante el que hace que digamos que tengan estos problemas de ser irritables y de tratar mal al conductor, ¿no? Probablemente vaya por lo que el mismo oyente dijo, ¿no? Que es la parte educativa, ¿no? La parte educativa en el estudio sí mostró que te defendía de tener enfermedades mentales. Mientras más educado era una persona, educado en términos de haber completado secundaria y haber completado estudios superiores, ¿no? Mientras más educación tenía, era más resistente al hecho de tener depresión. Una de las manifestaciones de los síntomas depresivos en hombres es justamente la irritabilidad. Entonces, por ese lado, por ejemplo, el oyente de repente sí podría tener razón, ¿no? Las personas que tienen más acceso a educación son aquellas que tienen mejores mecanismos para lidiar con el estrés que supone este tipo de trabajo. Una última pregunta, el tiempo nos gana. Dentro del estudio que ustedes han realizado, se ha hecho un estudio en cuanto al conocimiento acerca de lo que es tránsito, educación vial. No, eso, a pesar de que es interesante y se podría estudiar por separado, no fue parte de los objetivos del estudio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Datos, de verdad, doctor Paulo Ruiz Grosso, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, trujillano de nacimiento. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, muy agradecido. Gracias.